el gobierno declarara utilidad pública para poder que el proyecto se diera así nosotros no quisiéramos. Pues como a nosotros nos han ignorado para no reconocernos por las afectaciones que nos ha causado la multinacional. Nos desplazaron del río, empezaron a presionarnos que teníamos que desocuparles, que no podíamos pescar. Colombia representa un futuro alentador para el Grupo Endesa, tanto en la generación como en la distribución de energía eléctrica, debido principalmente a su estabilidad económica, a las expectativas de crecimiento de la demanda y a su importante potencial hídrico. Es la primera hidroeléctrica que realmente construye el sector privado, un inversionista privado, y eso es un voto de confianza en nuestro país, que nos compromete, que nos llena de satisfacción, porque eso es lo que queremos, que vengan cada vez más inversionistas. En el año 2008, cuando se declara de utilidad pública el proyecto hidroeléctrico El Quimbo, es decir, los terrenos que se requerían para la inundación y la realización de la obra, había todo un lineamiento del gobierno de Álvaro Uribe Vélez que está justamente orientando su política social y económica a abrirse a mercados de inversión extranjera y sobre todo de darles unas garantías económicas y tributarias. El gobierno había decidido acelerar la política extractiva. Esto conllevaba que la minería, hidrocarburos, explotación de petróleo, fracking y demás era lo prioritario a garantizar en el marco de la confianza inversionista. Para que esos proyectos se pudieran desarrollar, se necesitaba brindarle a esas empresas energía suficiente para ello. Se contaba entonces con la apuesta del gobierno de construir represas. Una de ellas fue la represa El Quimbo. Y la represa El Quimbo fue el primer caso, y hasta el momento el único caso, en Colombia, que se le otorga a una multinacional, y no a cualquier multinacional, a Emgesa S.A.S.P., que desde aquel tiempo ya venía entronizándose en nuestro país y en nuestra Latinoamérica como una de las empresas de mayor generación de energía en el mundo. Entonces no era fácil vaticinar que el mercado colombiano se convertiría en el más importante en Latinoamérica para Endesa y que a su vez Endesa llegaría a ser la mayor utility privada de la región. Ese contexto de favorabilidad a los intereses corporativos e internacionales también era una forma de ir en detrimento de los derechos de las comunidades campesinas, porque pone por encima la necesidad o el deseo de que vengan inversores extranjeros frente a los derechos que tenemos en las regiones y en este caso en el departamento del Huila. Eso fue lo que experimentamos con el caso del Quimbo. Llegó un proyecto con una declaratoria de utilidad pública sin tener un permiso ambiental, y eso es importante mencionarlo, porque pese a que no se había ni siquiera valorado el impacto social y ambiental que iba a generar el proyecto a la zona, ya la empresa tenía un derecho sobre los predios que iba a inundar. La utilidad pública es una figura jurídica que en Colombia tiene rango constitucional y que básicamente es un límite al derecho de propiedad. En el caso del derecho a la propiedad, que es un derecho fundamental reconocido en la Constitución, lo que nos dice es que si en virtud del interés general se requiere hacer uso de una propiedad, el Estado podría entrar a limitarla o afectarla, básicamente tomando esa propiedad para beneficiar el interés colectivo o algo que se considera que es de utilidad para todas y todos. Este proyecto El Quimbo se soporta en dos leyes, la Ley 56 de 1981 y la Ley 142 de 1994. La del 81 es la que establece que la generación de energía eléctrica tiene una prioridad y por ende todo lo que se vaya a desarrollar en obras públicas puede ser entonces declarado de utilidad pública de interés social, y
la ley 142 del 94, que era la ley de servicios públicos domiciliarios, es la ley que garantiza la prestación del servicio y que lo determina como un renglón importante y clave para la economía del país. Y eso conlleva entonces que cuando se vaya a desarrollar un proyecto para generación de energía, puede entonces el gobierno de turno, por mandato de la ley, declarar de utilidad pública el lugar o el perímetro en donde se va a generar esa energía. La preocupación que ha emergido en muchas organizaciones sociales que vienen denunciando los impactos del extractivismo es que ha sido desdibujada la noción de utilidad pública para calificar proyectos que benefician intereses privados como de interés de todas y todos, cuando pues en la práctica lo que ha pasado es completamente el inverso. Ahora se están beneficiando unos pocos, que son por ejemplo los dueños de megaproyectos. El gobierno que aprobó el proyecto hidroeléctrico El Quimbo desconoció por completo las razones de fondo que impedían el otorgamiento de la licencia ambiental, las razones por las cuales se debían considerar o no, valorar o no la construcción del proyecto. Tendrían que tener en cuenta las razones ambientales y por supuesto las razones del contexto de la región. Sin embargo, aquí fue una razón económica y política la que dio origen a este proyecto. La licencia ambiental tiene como sentido prevenir, mitigar, corregir y compensar los daños que puede tener una actividad ambiental de alto impacto. La licencia entonces se constituye en un instrumento jurídico que va a garantizar al Estado una salvaguarda frente a sus bienes naturales. Lo que ha sucedido es que el instrumento legitima los intereses de una empresa o de unas actividades, porque el Estado, digamos, tiene interés en que se realice alguna actividad. En el caso Quimbo, el último paso que le interesó al gobierno fue el licenciamiento ambiental, cuando debería ser al contrario. Primero revisar la viabilidad ambiental de un proyecto de semejante envergadura, para luego sí determinar quién y cómo se iba a realizar. Pero si previamente ya eran declarado de utilidad pública el territorio para desarrollar el proyecto, ya la empresa, con toda esa seguridad que tiene, empieza a tramitar la licencia ambiental. Estos instrumentos jurídicos le permitieron previamente ya contar con que el proyecto iba a ser un hecho. Imaginemos que antes de empezar el Quimbo, el Estado hubiera adquirido las tierras, hecho el acuerdo con las comunidades y hubiera tramitado y obtenido la licencia ambiental. Creo que eso habría evitado muchas dificultades. No se ha hecho en Colombia, tampoco lo acaté como presidente. Empezando que a nosotros nunca hicieron una reunión a los pescadores o a los territorios a consultarle a la gente qué era lo que venía para esta zona. A nosotros tenían que habernos llevado a decirnos, o siquiera reunirnos y decirnos, mire, vamos a hacer esta represa, ustedes van a ser beneficiados o no beneficiados, o ustedes qué dicen si la hacemos o no la hacemos, ustedes cómo se sienten afectados o no. A nosotros nunca nos hicieron una reunión de nada. Nos dijeron que iban a hacer un censo para ver si era posible hacer el proyecto del Quimbo, pero en realidad ese proyecto ya había sido aprobado por el gobierno. Tuvimos cita con el presidente Álvaro Uribe y él llegó como un abejón y nos dijo, no, el proyecto va porque va, o sea, quieran o no quieran, lo vamos a hacer. Esas fueron las palabras que nosotros entendimos de él. Quiso decir que las afectaciones de nosotros, eso no era nada. Nosotros no éramos nada para el Estado. Era una imposición de una, no un derecho a la opinión, ni si usted está bien aquí o está mal, o cómo, en qué condiciones van a estar, o le vamos a asegurar unas condiciones, nunca nos lo dijeron. Cuando se declara de utilidad pública el perímetro donde se va a desarrollar el proyecto, con la resolución 321 del 2008, el primer efecto que tiene ello es que todos los bienes fueron registrados, inscritos y limitados. ¿Qué quiere decir ello? Que el campesino ya no podía disponer de la tierra, ya no podía venderla, no podía ofrecerla ante un banco como un respaldo para un crédito e invertir en la misma tierra. Solo podían negociarla con Emgesa S.A.S.P. Así que el campesino no tenía otra más que esperar
hasta el día que Emgesa le ofreció pagarle por la tierra según el avalúo. Casi nadie estuvo de acuerdo con el avalúo, porque el avalúo no reflejaba y no representaba el valor real que tenía la tierra. La norma que permite que el Quimbo sea de utilidad pública le da al titular de esa declaratoria la posibilidad de adquirir esos terrenos que están afectados por la utilidad pública. Esos terrenos los puede adquirir por compra directa, pero si las personas se niegan a vender sus predios, pues tiene la herramienta para proceder con la expropiación. Deja el Estado en manos de una empresa multinacional particular entenderse directamente con los campesinos en una asimetría de poder, sin garantía del Estado de por medio, para que pueda expropiar los bienes inmuebles en los cuales se fue a desarrollar el proyecto El Quimbo. Me informaron que habían las tres opciones, bien la venta directa, la reubicación o el desalojo. Eran las tres opciones que teníamos sí o sí. Lo que nos ofrecían por las tierras era muy irrisorio, pues tanto serían que las personas que vendieron después de tener 20 hectáreas se quedaron con 2 hectáreas posteriormente que lograron comprar por fuera de la reubicación. Algunos sí alcanzó a llegar el SMAD a sacarlos porque no querían ceder a irse, también porque no tenían la garantía y es la fecha que todavía no le han repuesto su casa. La empresa lo pone como una compra directa, pero muchas de estas personas no accedieron a ninguna compra directa. Fueron obligadas a someterse a un proceso judicial en donde prácticamente perdieron sus tierras. Y lo que hubo fue un despojo y un desplazamiento de las comunidades de sus tierras. De las múltiples obligaciones que quedaron en la licencia ambiental del Quimbo, tal vez una es la más relevante en términos sociales y comunitarios y tiene que ver justamente con la restitución de las tierras a través de la adecuación de un distrito de riego por gravedad, es decir, 2.700 hectáreas que debían ser adecuadas por parte de la compañía. Y el segundo camino tiene que ver con el reasentamiento, el derecho que tenían las comunidades propietarias menores de 50 hectáreas a volver a tener su tierra, su propiedad y su producción. Ninguna de estas dos vías se ha cumplido. Tenemos a comunidades desplazadas sin ser reconocidas, tenemos la ruptura de las comunidades que vivían como familia, estamos hablando de las comunidades de San José de Belén, La Escalereta, entre otras comunidades que tenían un tejido comunitario supremamente fuerte, una cantidad de personas campesinas totalmente desempleadas y desarraigadas de su territorio, y tenemos por supuesto también unas afectaciones en términos económicos por la gran pérdida de la producción de la zona, 36.000 toneladas de alimento que se dejaron de producir en el centro del departamento del Huila. Nosotros vivíamos en La Escalereta del municipio del Lagrado, donde vivimos por 40 años antes de llegar al proyecto El Quimbo. Allá estábamos conformados por un promedio de 110 familias. Venimos de una empresa comunitaria de reforma agraria que fue conformada para poder sacar adelante los diferentes proyectos que teníamos, que era de cacao, era de arroz, era de maíz, era de pan coger y ganadería. Vivíamos con una comunidad de que afortunadamente era muy organizada, nos entendíamos muy bien tanto para la producción como para las actividades comunitarias. Y por eso realmente hoy en día nos duele tanto el que nos hubieran sacado de esa comunidad, porque desafortunadamente fue lo primero que se perdió, fue el tejido social que existía allá. Tenemos el compromiso moral de que todos y cada uno de los pobladores reinstalados en un nuevo asentamiento tengan un nivel de calidad de vida igual o mejor al que tenían antes del traslado. La vía del reasentamiento fue una vía que construyó la empresa para conducir a los afectados a no recibir sus tierras. Y por eso podemos ver que solamente se restituyeron o se reasentaron alrededor de 151 familias. En este momento estoy viviendo en Altamira, el reasentamiento Llanos de la Virgen, con el limitante de que no podemos arrancar con proyectos productivos por el incumplimiento de la empresa, donde que a la fecha, después de 10 años, no nos han instalado el distrito de riego, que es la base para poder uno arrancar con cualquier proyecto productivo. Con todas las dificultades que esto les ha implicado,
se encuentran hoy en condiciones de reasentamiento, mayoritariamente colectivas y en algunos casos individuales, pero son reasentamientos que tienen todas las dificultades que implican volver a vivir a un lugar prácticamente inhóspito, un lugar que no cuenta con servicios públicos como un derecho esencial, no cuenta justamente con la reglamentación en los planes de ordenamiento territorial que permiten realmente poder hacer todos los trámites de acceso a estos derechos, y tampoco cuentan incluso con el agua necesaria para poner a producir las tierras. Las condiciones que realmente nos han puesto acá no han sido las condiciones que nosotros merecíamos. Empezando, en el caserío cuentan con un acueducto que no es permanente. La venden como agua potable, pero relativamente el agua que llega allá es de muy mala calidad. El costo es muy alto, los servicios son muy altos en todos los servicios que se dan allá. Nosotros veníamos de una vereda y dijimos que nosotros queríamos seguir siendo vereda, pero allá como hicieron las casas todas pegadas, entonces lo colocaron como un centro poblado y se va a perder la facilidad y los beneficios que recibe una vereda como tal. Mirar después de 10 años que nos sacaron prácticamente con engaño, porque el compromiso de ellos era que para diciembre del 2015 ya íbamos a contar con el distrito de riego y llega la fecha y ni siquiera han terminado un tramo. Créame que a todas las personas en todos los ámbitos nos ha afectado, a nivel social, a nivel económico, familiar. Si tenemos en cuenta que la utilidad pública en territorios habitados por comunidades campesinas no afectan solamente la propiedad, ¿sí? Es decir, el título que uno pueda detentar de propietario de un predio, sino toda una posibilidad de reproducir un proyecto de vida, pues básicamente uno tiene todas las dimensiones de la vida campesina trastocadas y afectadas, ¿no? Entonces aquí lo que tenemos es una afectación a un territorio campesino, a una población campesina que tenía ese lugar de vida como medio para reproducir su vida campesina. Pero en un panorama mucho más amplio, lo que tenemos que valorar es que el Quimbo acabó con un territorio. La empresa, contrario a lo que hizo con su gran obra de infraestructura para la generación de energía, que fue planificarla para poder producir, dejó totalmente desorientado, totalmente a la deriva, lo que significó la reconstrucción de los proyectos de vida de estas comunidades. La obligación era específica, restituirle el proyecto de vida a las comunidades, lograr el menor perjuicio posible y poder incluso mejorarle las condiciones de vida. Lo que tenemos hoy es un detrimento total de su condición de vida como campesino. La empresa se engrandece diciendo que nos están dando unos indicadores para reponer la productividad de nosotros. 2 salarios mínimos que están dando como una compensación no se justifican. Es mucho más lo que se producía a través de los mismos jornales que producía la finca, más las ganancias que producía lo que se sembraba. Los incumplimientos a la licencia ambiental son múltiples, entonces tenemos grandes dificultades porque pues de estos incumplimientos se han derivado nuevos daños que siguen sin resolverse. Un ejemplo de ello muy claro es la obligación que tenía la empresa de retirar la biomasa del embalse previo al llenado, pese a que era una obligación clara que la empresa conocía, la obvió, y esto generó una nueva afectación y fue justamente llevar a unos niveles de oxígeno por debajo de la ley al río Magdalena y en consecuencia afectar el ecosistema del río Magdalena y a las comunidades que dependen de él, como las comunidades pescadoras y pescadores. Soy nacido y criado aquí en el municipio de Obo. Yo nací con el arte de la pesca porque mi papá era pescador y me siento orgulloso de ser pescador artesanal. Ejerzo la pesca aquí en el municipio del Obo, aproximadamente unos 20 años, en este territorio del Quimbo hacia abajo, hacia Betania. La afectación la comenzamos nosotros a sentir desde que comenzaron a hacer el muro, que comenzaron a echarle cemento y toda esa vaina comenzó a matar pescado, el pescado que se iba ahuyentando, ya no subía a desovar. Esos químicos que le echaban para aceleramientos de concreto, todo eso iba a dar al río. Aguas negras de esas obras, todo eso iban a dar al río. Bueno, no tuvieron con eso, sino que fueron
y se pusieron a escarbar todo el cauce del río Páez para sacar materiales para la obra. Todo ese lodo se fue bajando, 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 bajando y fue tapando las cuevas donde los peces descansaban y reproducían y el área de subir a desovar. Los árboles, las raíces, todo eso quedó tapado. Usted va de aquí para arriba y eso es pura arena. De ahí se fue eliminando el pez nativo. Se cogía, por ejemplo, cucha, bocachico, zapatero, pataló, caloches, guabinas, sardinas. Hoy en día va uno a pescar y si usted no coge mojarra o capaz, no lleva nada para la casa. Cortaron cualquier cantidad de árboles, unos los sacaron, otros los dejaron en el embalse, en el vaso de agua. Entonces eso se pudrió y cuando soltaron eso nos hicieron una matazón muy tremenda acá, de una afectación muy dura. El agua del río Magdalena y Páez quedó totalmente sin oxígeno, que fue tanto que la empresa le tocó colocar unas pipetas de oxígeno para darle oxígeno al río Magdalena y al río Páez. El río ya vive en cuidados intensivos. Para poder sobrevivir tienen que mantenerle inyectándole oxígeno. Entonces el pescado tiene que orillarse a buscar los rayos solares para que le den algo de oxígeno para poder reproducir. Y ellos llegan allá y le aflojan allá para sacar energía y todos los pescaditos se quedan en los secos. Cuando sueltan el agua del Quimbo y luego las abren aquí abajo en Betania, toda esa cantidad de alivinos, peces pequeños que son los primeros que van al borde del agua, todos esos pescados quedaban en pozos capturados donde se los comían los pájaros y el que no se comían los otros animales quedaban podridos ahí cualquier cantidad de alivinos. O sea, ellos siembran, por decir algo, 300.000 alivinos y matan 500.000 en un subir y bajar del embalse. El decir es que nosotros no somos afectados, que no llenamos los requisitos que porque no estamos en el área de influencia. Y nosotros, pues, la verdad, ¿cómo no vamos a ser afectados si somos afectados directos cuando estamos en el área del río? Pues para nosotros las medidas de compensación que hayamos tenido para nosotros ha sido cero. Nunca nos han llamado a un arreglo, a decirnos ustedes tienen derecho de esto, nada. Antes al contrario, que tenemos que desocupar. Cuando nosotros trabajábamos libremente en el río, que no había ninguna clase de problemas con esa multinacional, nosotros no teníamos que estarle pidiendo al gobierno, exigiéndole que nos dieran, nos prestaran, nos hicieran algo por nosotros, porque nosotros con ese río nosotros conseguíamos todo el sustento para las familias. Es duro porque fue el que nos destruyó nuestro territorio y la pobreza, más pobreza, porque nosotros vivíamos, sí, pobres, pero no tampoco apartados del hogar. De aquí desarrollo en este momento lo único que podemos hablar que son beneficiarios son las empresas, las multinacionales. Uno de los principales argumentos con los que se promueven este tipo de proyectos en nuestras regiones y en nuestros territorios es que van a mejorar la calidad de vida de las comunidades, de las personas a donde llega la instalación. Lo único cierto es que nosotros hemos comprobado un detrimento de la condición de vida de quienes estamos en estas regiones, porque hemos tenido que sufrir la pérdida del empleo, hemos tenido que sufrir también el despojo y la destrucción ambiental. Esa, digámoslo así, es la única evidencia que tenemos de lo que traen este tipo de proyectos como las represas, que se han incluso denominado como proyectos limpios porque generan un menor impacto aparentemente en lo ambiental, pero en lo que en realidad sucede es que ocultan los daños y los impactos que generan a nombre de un interés de todos como la energía, pero que en realidad lo que ocultan es un gran negocio de las grandes empresas, como en este caso de una gran empresa energética como Enel. Me nombra al Quimbo, a la Ingesa, a Enel, no, esos son destructores, son asesinos prácticamente con nosotros han sido. No, con el Quimbo llegó fue una pandemia de falta de oportunidades, falta de garantía a nivel alimentario.
falta de garantía para que estos jóvenes, estos niños que existían en esa comunidad pudieran tener un futuro de ser profesionales, de dar mejores condiciones a un país. El decir del gobierno es que la construcción de estas obras generan desarrollo. Eso es una mentira muy grande. El desarrollo que genera una empresa de estas es para los grandes capitalistas, porque aquí es donde vienen y construyen una obra de estas tan grandes, sí, en el momento hay empleo, pero termina la obra y eso aquí a nadie lo ocupan para nada. Ese es el famoso desarrollo que dicen los gobiernos que trae una multinacional de estas a estos territorios, donde no hacen sino desplazar a todo el mundo. Y nosotros como desplazados, despojados, que vivimos de nuestro territorio, ¿qué? Para nosotros no hay nada. Entonces, ¿para qué viene a decir usted que eso produce desarrollo y que aquí esta represa que nos ha dado ruina? Entonces aquí lo que hay es un daño que es ocultado, casi que invisibilizado y no atendido a nombre de una energía que en realidad está en función de generarle grandes ganancias a una empresa y no en función de resolver las necesidades básicas de las comunidades. Pero sin embargo, sí son las personas que tienen que asumir los grandes daños ambientales, económicos, familiares, psicológicos que genera la llegada de este tipo de proyectos. Está bien, que eso es necesario, sí, bueno, sacaron la idea que es necesario, pero entonces reconozcan las afectaciones, reconozcan las personas que viven en el área y pónganlas a vivir mejor. No como hicieron con nosotros, nos pusieron a vivir peor, a destruirnos todos. Un predio en la zona de Llanos de la Virgen. Allí van a permanecer hasta tanto no hayan respuestas por parte de las directivas de EMGESA que los tienen afectados. En este momento vemos alrededor de unas 50 familias, todos desplazados por el proyecto, desconocidos, porque en la solicitud de censo, el censo que fue ordenado por la Honorable Corte Constitucional, hemos sido desconocidos con unos argumentos que son hasta ridículos. Hay que decirle a los señores de EMGESA que son muy hábiles. Una empresa criminal, una empresa que lo único que ha venido es a quererse burlar y a querer pasar por encima de los derechos de los ciudadanos y por los derechos humanos. Tratándose de proyectos de desarrollo, políticamente es muy difícil de posicionar la idea de que un proyecto desplaza, porque eso implicaría reconocer la violencia que media estos proyectos. El hecho de estar amparado no solamente por la ley, sino por unos discursos de desarrollo, de crecimiento económico, del impulso del extractivismo como base de la economía, pues legitiman esa violencia, ¿no? En últimas. Y legitiman de paso pues el despojo, que ya no es leído tampoco en clave de despojo. Como desde el 2008 empezaron con la construcción de esta obra y nos desplazaron del río, empezaron a presionarnos que teníamos que desocuparles, que no podíamos pescar, que no podíamos estar en los territorios de ellos porque, según ellos, estos son zonas privatizadas, solo ellos pueden estar. Tenemos órdenes de desalojo. Siempre llegan ellos amenazando de que tienen que desalojar, de que tienen que desplazarse. Siempre han llegado a sacarnos de la rancha. Porque si uno deja la rancha sola, cuando venga ya no encuentra nada, ya la han tumbado, la han quemado. Me han llegado las doctoras de EMGESA a sacarme del área donde yo estoy, que le estamos invadiendo las tierras. ¿Pero qué tierra les estamos invadiendo? No, si EMGESA lo que compró en tierra lo llenó en agua. Y EMGESA tiene que saber que todo río tiene que dejar 30 metros de corredor. Y nosotros estamos ahí sobre ese corredor. Este es mi trabajadero y este es mi arte de ser pescador. Me respetan mi punto, mi derecho al trabajo. Y este es mi trabajo. Y si yo aquí me levanto el sustento de mis hijos, aquí hago otra rancha. Digo que cuidadito iba a hacer una rancha ahí porque me llegaba la policía y me levantaba de ahí. Y pues me tendrán que matar porque yo tengo mi derecho y me hago sentir en ese punto. Me hago matar, me sacarán pero muerto. Los fenómenos que se desprenden de la implementación de proyectos extractivos vienen acompañados de violencia, son inherentemente violentos cuando estamos hablando de proyectos de la dimensión del Quimbo. La gente cree que en el caso del Quimbo se declararon de utilidad pública tan solo
8.500 hectáreas, que son como las hectáreas que se anunciaron en el año 2008 para la construcción de la obra y la inundación. Sin embargo, la realidad es que a la fecha de hoy, el departamento del Huila tiene declaradas casi 42.000 hectáreas a favor de la compañía. Una vez otorgada la licencia ambiental, el gobierno, en cabeza del Ministerio de Minas y Energía, le otorga otras 2 resoluciones de declaratoria de utilidad pública. Lo hace con el fin de poder garantizar la obligación que tiene la empresa de los reasentamientos individuales o grupales o colectivos que tenga que hacer en el marco de la licencia ambiental. También le declaran utilidad pública para que el territorio que requiera y necesite, con el fin de cumplir con la reforestación, pueda entonces, a través de la utilidad pública e interés social, cumplir esa obligación de reforestación. Entendemos que de esas 42.000 hay 8.500 hectáreas que fueron las que se utilizaron para la inundación, pero el restante de hectáreas siguen sin ser, digámoslo así, claramente definidas ni en sus áreas ni en sus zonas, y lo cierto es que no se están utilizando para lo que supuestamente se deben utilizar. Entonces, ¿para qué esas 11.000 hectáreas para las medidas de compensación forestal si tan solo lleva 140 hectáreas en un proyecto piloto de reforestación? ¿Para qué 22.000 hectáreas de restitución de actividad productiva si ni siquiera llega a las 2.000 hectáreas restituidas? Tan solo lleva 1.100 hectáreas por vía de reasentamiento. ¿Cuáles son los propósitos de la empresa con esta declaratoria de utilidad pública? Son respuestas que no nos ha podido ni entregar el Ministerio de Minas ni la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Como abogada, tuve la oportunidad hace unos años de acompañar a Soquimbo en el reclamo de acceso a información para entender esa figura de utilidad pública. Queríamos entender cuántas hectáreas habían sido afectadas por la utilidad pública, cuáles predios, cuáles habían sido los motivos que había expuesto la empresa para pedir esa utilidad pública y cuáles eran los motivos que había dado el Estado para aceptar la utilidad pública, porque todo este procedimiento está arreglado y justamente los pasos que debe seguir la empresa son esos: dar como un informe, entregar una solicitud sustentada de la solicitud de declaratoria de utilidad pública, y el Estado también tiene el deber de sustentar esa utilidad pública. Pues bueno, cuando pedimos el acceso a esta información nos fue negada. ¿Y cuál fue el argumento? El argumento fue que era una información de carácter confidencial. Entonces ahí hay una irregularidad, una contradicción, ¿no? Porque si estamos hablando que el Quimbo es de utilidad pública, es absurdo que la información que sustenta esa solicitud de utilidad pública sea de carácter privado o confidencial. Estas 3 entregas de utilidad pública lo que hace es permitirle a la empresa un mayor control del territorio de nuestro departamento. Nos preguntamos todavía, ¿qué hay detrás de ello? ¿Qué otros negocios hay detrás de eso? Porque sabemos que no les interesa solamente la generación de energía. Nosotros somos un Estado también que está en medio de toda una entramado jurídico que a veces, más que facilitar los procesos, los enreda. Y ese yo creo que es un poco en la situación que hoy tiene la situación del Quimbo, ¿no? O sea, acuerdos que se hicieron y que están hoy insertos en la licencia y que en lugar de facilitar el proceso limitan, ¿no? Por ejemplo, el acceso a la justicia de la gente. Tenemos un proyecto que no tiene un instrumento ambiental idóneo y suficiente para garantizar el derecho a las comunidades. Un proyecto de una gran dimensión que fractura el territorio y que afecta derechos de comunidades sin lograr restablecerlos. Adicionalmente, un poder económico de la compañía. Las dificultades que enfrenta el Estado pues son bastantes. Pues obviamente en el caso del Quimbo no ha habido justicia ambiental, o sea, no hubo precaución, prevención frente a daños. Las comunidades han denunciado, digamos, algunos de esos problemas, de las dificultades, digamos, para que las comunidades sean incluso reconocidas como afectadas, ¿no? Y entonces, claro, hoy tenemos una situación, ¿cómo reparas eso? ¿Cómo restauras, digamos, eso? ¿Es posible restaurar los medios de vida de comunidades que hoy no encuentran, digamos, respuesta frente a las instituciones? El gobierno debería siempre exigirle a las multinacionales que realmente cumplieran con las condiciones que ofrecían. Lo que ha estado buscando este gobierno es revisar los compromisos que se habían asumido y que en realidad son 15 años de incumplimientos en casi todos los sentidos. Tratar de que todas las entidades nos juntemos
dialoguemos en relación a esos acuerdos y veamos cuáles son las respuestas que podemos dar de manera integrada como gobierno, como Estado, y no simplemente como instituciones fragmentadas que van cada una caminando por su lado. Obviamente no vas a reparar daños que son inconmensurables, pero sí hay que garantizar por lo menos que se creen unas condiciones mínimas para que la gente pueda recuperar sus formas de vida y volver, digamos, a garantizar sus derechos. Si uno llega a un territorio, lo inunda, divide, vende, desplaza, pues difícilmente la comunidad puede generar lazos que le permitan pues politizar sus luchas, reivindicar sus derechos. De hecho, es muy sorprendente y admirable que Azoquimbo persista en su lucha a pesar de tantos años de tantas violaciones de derechos humanos que ha generado el proyecto hidroeléctrico El Quimbo. A través de la organización social se ha sostenido las relaciones de integración, digamos, de articulación de las comunidades frente a toda la ruptura que ha generado el mismo proyecto hidroeléctrico El Quimbo. Entonces creo que ese es uno de los grandes logros en medio del caos que ha significado la represa para el departamento del Huila. Hay un núcleo comunitario y social muy fuerte alrededor de nuestra organización. En el territorio, las comunidades tienen un conocimiento que debe ser valorado y que debe ser considerado frente a la toma de decisiones. Eso consideramos nosotros que debería ser el lugar de la participación, no un lugar simplemente de control, sino un lugar de cogestión, un lugar de saberes que deben ser tenidos en cuenta. Nosotros hemos investigado, documentado, denunciado las diferentes situaciones de vulneraciones de derechos humanos, pero también a su vez hemos sugerido al Estado caminos para atender esta situación. Entonces creo que el papel de Azoquimbo ha sido fundamental porque también se ha convertido en un actor legítimo que ha construido información para que el gobierno tome decisiones en materia de la protección de los derechos frente a la empresa. Desafortunadamente no ha sido así, no hemos logrado resultados efectivos porque esto depende de la acción del Estado, pero lo que sí ha logrado la organización es poner en la opinión pública regional y nacional las implicaciones de un proyecto como una represa que, entre otras cosas, es considerado un proyecto ambiental y un proyecto, digámoslo así, de menor impacto. Ese es tal vez uno de los grandes aportes que considero hemos construido con nuestro trabajo organizativo, que permite también poner en discusión este modelo energético, que es un modelo desigual, que es un modelo despojador y que es un modelo ecocida.